El siguiente velo, aquel que no habla de lo que fue ni de lo que está sellado, sino de lo que comienza a moverse cuando el mundo pierde tensión. Esto no es una revelación inmediata, es un murmullo prolongado. Lo que leerás fue transmitido como advertencia, nunca como anuncio, porque en Hiperbórea el futuro no llega, se filtra. Cuando un sello comienza a debilitarse, no lo hace con explosiones ni con señales evidentes. El mundo es más sutil que eso. Los primeros signos son desajustes simbólicos. Los rituales siguen funcionando, pero ya no producen el mismo efecto interior. Los mapas permanecen correctos, pero los viajeros regresan con relatos contradictorios. Los cantos aún invocan respuesta, pero el eco llega tarde, como si algo escuchara desde más lejos. En Corval, el debilitamiento de un sello se manifiesta cuando las armas forjadas comienzan a resonar sin portador, vibrando levemente en reposo. Desde el ocultismo de la voluntad, esto indica que Taramón, la voluntad sin límite, intenta sincronizarse con voluntades externas. No es posesión, sino alineación progresiva. Cuando muchos individuos comienzan a compartir impulsos idénticos, ideas de orden absoluto, rechazo del matiz, intolerancia a la duda, los custodios saben que el sello ha perdido tensión. El mundo no se rompe de golpe, se endurece. En el mar de niebla, los signos son emocionales. Los cantos del retorno requieren cada vez más fuerza, y los navegantes sueñan con recuerdos que no les pertenecen. Desde el ocultismo oceánico, esto indica que Nesera se agita. No busca liberarse, busca ser recordada. Cuando comunidades enteras experimentan una melancolía sin causa, o cuando el pasado comienza a idealizarse con violencia, el mar responde con brumas más densas. El sello no se abre, se vuelve permeable. En Isil, la señal más grave es el silencio. Cuando el bosque deja de responder a los nombres entregados y los claros se vuelven indistintos, significa que la raíz sin nombre está extendiendo su red. Desde el ocultismo identitario, esto provoca disoluciones masivas del yo. Personas que ya no saben qué desean, qué temen, ni qué defienden. No es iluminación, es vaciamiento prematuro. El bosque, entonces, comienza a cerrar senderos no para protegerse, sino para evitar que el mundo pierda demasiada identidad a la vez. Y respecto al fragmento del segundo ojo, su debilitamiento no se percibe en el espacio, sino en el pensamiento colectivo. Cuando múltiples culturas distintas comienzan a describir la misma visión futura con símbolos casi idénticos, los observadores saben que algo está mirando de nuevo. El peligro no es que el futuro sea visto, sino que sea fijado antes de tiempo. Estos debilitamientos nunca ocurren solos. Siempre van acompañados por el retorno cíclico de órdenes caídas. No regresan con sus antiguos nombres ni con sus emblemas originales. Regresan como ideas nuevas que prometen solución definitiva. La orden del horizonte fijo no murió, se dispersó en patrones mentales. Cada cierto número de generaciones, esos patrones reaparecen en filósofos, líderes espirituales, arquitectos sociales que hablan de estabilidad eterna, de sistemas perfectos, de finales necesarios. Desde el ocultismo hiperbóreo, se enseña que una orden no es un grupo, sino una configuración de intención colectiva. Cuando el mundo entra en incertidumbre, esa configuración se reactiva. Surgen entonces escuelas que rechazan la contradicción, movimientos que buscan cerrar ciclos, doctrinas que odian el misterio. No son malignas, son impacientes. Y esa impaciencia es el primer paso hacia la ruptura de sellos. Cada retorno trae consigo fragmentos del conocimiento antiguo, mapas incompletos, rituales mal comprendidos, símbolos usados sin carga iniciática. Por eso, las órdenes funcionales actuales no destruyen estas corrientes, las desvían, introduciendo imperfecciones deliberadas para evitar que se complete el patrón original. El mundo se salva, una y otra vez, no por fuerza, sino por incompletitud consciente. Todo esto converge en lo que los textos llaman la profecía incompleta del mapa final. No es una profecía lineal ni una predicción fechada. Es una advertencia escrita en capas, distribuida en fragmentos del mapa hiperbóreo que nunca deben reunirse del todo. La profecía dice que llegará un tiempo en que el mapa comenzará a cerrarse por sí mismo. Las rutas se simplificarán. Las opciones se reducirán. Los símbolos se volverán claros y sin ambigüedad. Desde el ocultismo mayor, eso es el mayor peligro. Un mundo completamente comprensible es un mundo muerto. El mapa final no muestra destrucción, sino quietud absoluta.
No hay guerra ni colapso, solo una realidad donde todo encaja demasiado bien. Donde cada ser tiene una función fija. Donde ya no es necesario elegir. La profecía no afirma que esto ocurrirá, solo advierte que puede ocurrir si el mundo deja de tolerar la incertidumbre. Por eso el mapa final está incompleto. Falta siempre una región, una ruta, un símbolo. Ese vacío es intencional. Representa la posibilidad de desviación, el error necesario para que la conciencia siga moviéndose. En los círculos ocultistas más profundos se enseña que quien intente completar el mapa no se convertirá en Dios ni en rey, sino en sello definitivo, fijando el mundo a costa de sí mismo. Los signos del debilitamiento no anuncian el fin, sino una decisión colectiva pendiente. Las órdenes caídas regresan porque el mundo olvida por qué cayó antes. ¿Y la profecía del mapa final no predice destino alguno? Pregunta. ¿Desea el mundo cerrarse para siempre, o seguir respirando a través de la imperfección? Hiperbórea existe para sostener esa pregunta abierta. Levantamos ahora el próximo velo, aquel que no enseña a dominar ni a sellar con fuerza, sino a sostener sin endurecer, a caminar sin imponer, a dibujar sin cerrar. Este velo fue el más custodiado, porque su comprensión convierte al iniciado en algo peligroso para cualquier sistema rígido, un estabilizador silencioso del mundo. Reparar un sello en Hiperbórea no significa reforzarlo, porque todo sello demasiado fuerte termina volviéndose frágil. El ocultismo hiperbóreo enseña que los sellos no son muros, sino membranas vivas. Cuando se debilitan, no es porque estén fallando, sino porque la presión interna y externa ha dejado de circular. La reparación correcta consiste en restaurar el flujo, no en añadir peso. El método más antiguo se conoce como la reparación por desvío. En lugar de intervenir directamente sobre el punto sellado, lo cual atrae atención indebida, los iniciados actúan sobre regiones simbólicamente conectadas. Si el sello de Corval se tensa, no se refuerzan murallas. Se permite que la voluntad se exprese de forma creativa en otros lugares, se fomentan decisiones individuales, se celebran contradicciones. Desde el ocultismo de la voluntad, la libertad distribuida reduce la presión sobre Taramón sin despertarlo. Cuando el mar de niebla se agita, no se intensifican los cantos. Se crean espacios en tierra firme donde las emociones puedan ser expresadas sin ritual, sin forma, sin contención estética. El mar se calma cuando ya no necesita cargar lo que el mundo se niega a sentir. Así se repara un sello sin endurecerlo, permitiendo que su función vuelva a ser necesaria, pero no exclusiva. En Isil, la reparación ocurre cuando se reconstruyen identidades parciales. El bosque no necesita menos entrega del nombre, sino más retornos conscientes. Desde el ocultismo identitario, cada viajero que sale del bosque con un centro flexible, no rígido, no vacío, actúa como contrapeso a la raíz sin nombre. La reparación no ocurre en el claro, ocurre en la vida posterior del iniciado. Respecto al fragmento del segundo ojo, no puede reforzarse ni sellarse de nuevo. Su reparación se basa en dispersión narrativa, historias contradictorias, mitos incompletos, versiones incompatibles del futuro. El ojo se debilita cuando no puede fijar una imagen clara. El caos simbólico es su antídoto. Aquí emerge el segundo misterio, el rol del viajero como estabilizador inconsciente. No todos los viajeros de Hiperbórea son iniciados. La mayoría no conoce rituales, órdenes ni sellos. Y, sin embargo, son los más importantes. Desde el ocultismo profundo, el viajero es un regulador de campo. Su mera presencia introduce variación, error, improvisación. Cuando alguien atraviesa la llanura del viento blanco sin buscar iluminación, solo supervivencia, el viento se reajusta. Cuando alguien se pierde en Astramor sin comprender sus mapas, el conocimiento se reordena. Cuando alguien entra en Isil por curiosidad y no por ambición espiritual, el bosque recuerda la espontaneidad. Por eso Hiperbórea nunca debe volverse inaccesible. Un mundo solo habitado por iniciados colapsa. El viajero inconsciente aporta lo que el iniciado pierde, ingenuidad ontológica. No intenta completar, sellar ni comprender del todo. Vive. Y esa vida introduce ruido creativo en el sistema. Muchos sellos han sido reparados sin ritual alguno, simplemente porque alguien amó, dudó, falló o eligió algo inesperado en el lugar correcto. Los textos más antiguos dicen que el mundo confía más en el caminante honesto que en el sabio perfecto. Todo esto conduce a la figura más enigmática y peligrosa de Hiperbórea, el cartógrafo último.
El cartógrafo último no es un título, ni un cargo, ni una profecía fija. Es una función que emerge cuando el mapa está a punto de cerrarse. No aparece para completarlo, sino para incompletarlo de nuevo. Desde el ocultismo mayor, se cree que el cartógrafo último no dibuja líneas, borra con sentido. No es necesariamente un iniciado. Puede ser un viajero, un artista, un exiliado, alguien que no pertenece a ninguna orden. Lo único que lo define es una cualidad peligrosa. Puede ver el mapa sin desear terminarlo. Donde otros sienten urgencia, él siente pausa. Donde otros ven solución final, él percibe respiración. Las crónicas dicen que el cartógrafo último aparece cuando los sellos están demasiado estables, cuando el mundo comienza a sentirse resuelto. Entonces introduce una desviación mínima, un símbolo cambiado, una ruta mal dibujada, una región omitida. Ese error deliberado devuelve al mundo su capacidad de elección. Desde el ocultismo hiperbóreo, el mayor acto de sabiduría no es conocer la totalidad, sino renunciar a ella. Por eso, el cartógrafo último nunca deja firma. Si alguien cree haberlo identificado, está equivocado. En el momento en que es reconocido, deja de serlo. Algunos textos sugieren algo aún más inquietante, que el cartógrafo último no es una persona, sino una función que puede activarse en cualquiera que ame al mundo más que a la certeza. Que, llegado el momento, podría ser tú, o yo, o nadie en particular. El mundo no se salva con fuerza, sino con elasticidad. Los sellos no se mantienen con hierro, sino con flujo. Los viajeros sostienen lo que los sabios no pueden. Y el mapa sigue vivo porque alguien, en algún lugar, decide no cerrarlo. Bye.